Seguimos. No habéis podido estirar las piernas, lo siento. Estamos como ejemplos como estos, puede haber muchísimos. Me apunté a alguno aquí, por ejemplo, que me había llamado la atención, ¿no? El grupo Prisa, que claro, en nuestro país es el que se ha beneficiado de una imagen de una aureola que le quedó de su nacimiento post-franquismo, una aureola de centro izquierda, progresista, y mucha gente sigue teniendo eso como referencia sin tener en cuenta todos los intereses que ha ido jugando el país y a quién representa, ¿no? Y hoy día en el capital del país, cuando uno ve que el 57% de su capital es del grupo Liberty. El grupo Liberty es un fondo de inversiones de Nueva York, vamos, son tiburones directamente, o que otro de los grandes accionistas, de los últimos accionistas, es Slim, el mexicano, el millonario más grande del mundo, según Forbes, en los últimos 3 años. Claro, ¿por qué vamos a pensar de que el país va a tener una política más progresista? Es decir, aprovecha evidentemente la historia que ha tenido un determinado momento, los columnistas que tuvo, etcétera, pero han cambiado muchísimo sus intereses y han cambiado muchísimo su cobertura. Entonces, esa es una de las cosas a veces más peligrosas, porque uno, si ve que la Gaceta, La Razón, El Mundo o el ABC sacan determinadas posturas sobre un gobierno, sobre un personaje, bueno, uno ya sabe por dónde vienen los tiros, pero cuando lo saca el país, a mucha gente la sigue confundiendo. Y sin conocer bien los intereses que se juegan en América Latina y por qué hace una cobertura de determinado momento u otro, pues te quedas colgado sin conocer realmente todo, ¿no? En el caso del país, estaba viendo uno de los datos que hay. Bueno, el país tiene el grupo Prisa, una fuerte presencia en América Latina. Por ejemplo, es el accionista mayoritario de Radio Caracol, ¿no? Y para conseguir que al principio que la editorial Santillana tuviera fuerza y pudiera conseguir de Chávez seguir manteniendo la edición del libro, incluyó en nómina hace ya años a Diego Betancourt, el hijo del expresidente Belisario Betancourt. Y 5 expresidentes colombianos terminaron cooptados en el patronato de la Fundación Santillana para Iberoamérica, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes de los expresidentes españoles, es decir, se van dotando de las personas que pueden ser claves para poder entrar en un lugar u otro, ¿no? El grupo Planeta, que compite con Prisa en muchos de estos países, es un grupo que no solamente es el principal accionista de La Razón, también es el socio mayoritario de Antena 3 y también es accionista del Banco Sabadell, de la empresa de aviación Vueling. Y así, si empezamos a ver la composición de los consejos de administración de los distintos medios de comunicación españoles, vamos a explicarnos muchas de las coberturas que después vemos, ¿no? Hay un libro muy recomendable de Pascual Serrano, que es uno de los fundadores del web Rebelión, que ha sacado sobre los consejos de administración, que es interesante para ver los movimientos que hay y cómo las coberturas a veces cambian dependiendo de un accionista que entró, salió constantemente, ¿no? En el caso de Venezuela, estaba diciendo antes de que hace 2 años surgió la licitación del tercer canal privado de Venezuela y se presentó el grupo Planeta, se presentó el grupo Prisa y los dos, a través de sus medios en Colombia, perdón, no, estoy hablando de Venezuela. En Venezuela se presentaron a una licitación y después los 2 medios pusieron a parir a los gobiernos y dijeron que, a diferencia de Colombia, donde todo se les ponía fácil a los inversores extranjeros, en el caso de Venezuela se demostraba qué tipo de gobierno tenía. ¿Y por qué? Porque entre las cláusulas de la convocatoria que había se ponía, por ejemplo, que los directivos tenían que ser venezolanos.
y no extranjeros, o que los accionistas extranjeros no podían superar un 25% del capital. Pues eso a los grupos Prisa y Planeta les pareció que era una merma a la democracia y a la libertad de mercado tan grande que hicieron campañas de días poniendo a parir a esto. Porque claro, eran negocios muy importantes y además no solamente económicos, sino también para una forma de injerencia directa ahí. Muchos de vosotros os recordaréis qué pasó sobre Venezuela en el año 2002 cuando fue el golpe de Estado. La cobertura mediática que hubo en España fue algo lamentable, es decir, prácticamente eran todos parabienes, felicitaciones para el fantoche que se puso durante 24 horas como presidente, que era Pedro Carmona, nada menos que era como si pusieran aquí al presidente de la COE como presidente de un día para otro, burdo, ¿no? Pues ahí lo hicieron, ahí lo hicieron. El presidente de Fede Cámaras de la Federación Empresarial lo pusieron como presidente hasta que, bueno, finalmente sabemos cómo cambiaron las cosas, pero no fue solamente José María Aznar que se apresuró a felicitar a ese presidente golpista, sino que todos los medios de comunicación españoles tuvieron una actitud justificando y entendiendo de que hubiera un golpe semejante, que además venía revestido de que era cívico porque estaban empresarios y gente seria ahí y no solamente era un sector de los golpistas. Pues como esto hay muchísimos ejemplos y hay ejemplos del otro lado. Hace pocos meses el grupo Prisa, El País, ha hecho una cobertura sobre Ollanta Humala y sobre Santos, el nuevo presidente colombiano, que es de libro, vamos. Han repetido el mismo esquema y supongo que lo van a seguir haciendo en el futuro porque les funciona muy bien. Ollanta Humala, en años atrás, lo consideraban un populista, un hombre peligroso, lo embanderaron rápidamente con Chávez, entonces pasó a formar parte del eje del mal latinoamericano, pero ahora se abuenó, ¿no? Entonces ahora ya no es un hombre peligroso, es un hombre que se ha abierto totalmente a la inversión extranjera, ha hecho loas a libre mercado. Entonces, vaya casualidad, si os fijáis, hace cosa de 5 meses que Ollanta Humala vino aquí, invitado por el grupo Prisa. Previamente se le hizo una entrevista de 2 páginas en El País, no sé si le hizo Cebrián o el propio Cebrián, 2 páginas. Para El País es darle importancia a alguien, totalmente elogiosa, le puso todas las respuestas en bandeja. Poco después, pocos días después, un foro organizado por Prisa, de esos que aparecen con todos los logotipos de todas las multinacionales españolas por detrás, de Telefónica, de Endesa y todo, con todos los representantes de las multinacionales españolas ahí, sentados escuchando el discurso de Ollanta Humala. Pocos días después, información en las páginas Salmón sobre las virtudes que tenía Perú. Sale en el domingo, en la cover, en la página principal del suplemento de domingo, el guerrero, no me acuerdo, se llama Ollanta Humala, más páginas. Y al final vemos la explicación de todo eso. ¿Por qué tanta importancia se le estaba dando y tanto las multinacionales? Después viene el suplemento Salmón dedicado a Perú, invertir en Perú. Y ahí las publicidades de todas las empresas españolas, todos anunciantes ahí, con lo cual el negocio era redondo. Porque las empresas aquí, en ese foro, tejieron todas las facilidades que le daba Ollanta Humala para hacer y tuvo toda la cobertura mediática impresionante a su servicio. Y lo mismo han repetido con Santos, exactamente igual en el mes de abril. Podéis ver en el plazo de 10 días aparecen informaciones en todo el periódico, en el cuerpo del periódico. Igualmente Cebrián repite una entrevista de 2 páginas, foro, y después el suplemento Salmón dedicado Invierta en Colombia, uno de los lugares más seguros. Ha bajado muchísimo más la peligrosidad que existía anteriormente, etcétera. Pero antes no decían que era peligroso. Antes el modelo
desde El País hasta La Gaceta, repito, con todas sus radios y sus televisiones incluidas, nos mostraban a Colombia como uno de los países ejemplares y del bloque moderado frente a los peligrosos, frente a los bolivianos, frente a los venezolanos, a los cubanos, etcétera. Este era el modelo. Y lo planteaban de un país que estaba al frente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, que es uno de los genocidas modernos más importantes de América Latina, el que tiene entre su currículum haberse ido dejando a 100 diputados de su partido con causas abiertas por corrupción o conexión con los paramilitares, o que es el hombre que ha dejado la mayor fosa común de América Latina en tiempos de paz. Ese es el hombre que estuvieron planteando como uno de los modelos. Por supuesto, lo ponen junto con Calderón, con Piñera, con todas las fuerzas de derecha, pero en el caso de Álvaro Uribe, y este hombre lo conoce muy bien porque tiene un libro escrito sobre el tema, pues ya era algo patético de que repitieran todo el mundo, la ABC, La Razón. Y eso es lo peligroso, que hoy día tenemos una cobertura mediática en España, especialmente en esa zona del mundo, pero mañana puede ser en cualquier otro lugar. En China podemos cambiar de ver la cobertura. Si empezamos a tener mucha presencia ahí, pues igual vamos a ver las maravillas de China y el país democrático que es. Es decir, no nos asustemos de nada porque eso va a pasar, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os quería contar, son todas cosas de conocimiento público en general, pero que a veces a uno se le pasan tratar de explicarse por qué determinadas coberturas, por qué los medios de comunicación coinciden a pesar de ser supuestamente de líneas ideológicas distintas, coinciden en la misma forma de analizar la realidad de un país o de un líder político en esta parte del mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a los tres. Llega la ronda de preguntas. En lo que pensamos, deciros que hay unos ejemplares aquí de Revelaos que nos han dado por si queréis coger alguno, y también si queréis apoyar la causa contra Eurovegas hay unas chapitas aquí detrás de mí. Muy bonitas. Venga, vamos, sal. Si no os importa salir, porque es que si no los compañeros de arriba no... Buenas tardes a todos. Simplemente a usted le quería hacer una pregunta muy simple, ¿no? Buenas tardes, no. ¿Con que trabajes aquí? Vale, así, ¿no? A usted le quería hacer simplemente una pregunta, ¿no? Yo he estado varias veces en Pals, usted lo conoce, en la Costa Brava, y allí hay una emisora de Radio Liberty que en la época de la Guerra Fría transmitía para los países comunistas. Es precisamente esa Liberty a la que usted se ha referido. O sea, cuando ha dicho que el país se ha unido a un grupo mediático que se llama Liberty, que es muy fuerte en Estados Unidos. No, no tiene que ver. Ah, vale. Esa era mi pregunta. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que dije es que el accionista principal del Grupo Prisa hoy día se llama Grupo Liberty, pero Grupo Liberty es un fondo de inversiones, es un banco de Estados Unidos, no es un grupo mediático. Su primera entrada en el tema de la comunicación fue a partir de su inversión en el Grupo Prisa ahora, pero no tiene nada que ver con eso, que era una tapadera de la CIA para espiar a Europa del Este, no tiene nada que ver. Hola, bueno, primero quería dar las gracias a Economía Sol por plantear las charlas de economía en el retiro, volver aquí.
Y en segundo lugar, agradeceros el haber venido y habernos dado estas charlas tan interesantes. Yo pertenezco a la Asamblea del 15M de Móstoles y yo quería preguntaros, cuando habéis hablado sobre el derecho a la información, cuando habéis hablado sobre, bueno, sobre el movimiento en sí, ¿qué opinión tenéis sobre las redes, sobre el papel que tenemos nosotros como movimiento para la hora de establecer redes de comunicación? Yo que aquí tengo el ejemplo, que para si lo queréis coger alguno, el periódico que acabamos de editar en Móstoles, es un periódico muy humilde, pero bueno, que es nuestro, que es local, pero que también intenta ir a lo general. Y que yo creo que es, vamos a ver, yo creo que personalmente es necesario que haya un grupo de comunicación, o sea, comunicación pero sensible, comunicación social, comunicación que no esté manipulada, porque es una constante que hemos tenido nosotros desde el primer día, bueno, de hecho prácticamente todo de siempre, que serían los intereses económicos muy determinados. Pero aunque sea necesario que haya una clase periodística que sea profesional, ¿qué papel vosotros le otorgáis a los medios de comunicación hechos por la ciudadanía? Y en especial a aquellos vinculados al 15M. Gracias. Y el próximo día vamos a hablar de eso. Conviene decirlo. No, te contesto rápidamente. Es decir, yo creo que una de las condiciones para que la información cambie en su estructura y haya un acceso abierto para todos es que funcione en un sistema de redes, yendo desde lo local a lo universal y conectándose. Y por supuesto no es en absoluto incompatible el trabajo profesional de la información con la participación de los ciudadanos. Lo que pasa es que el trabajo de los periodistas sigue siendo imprescindible, me parece, y más en estos tiempos de avalancha de información. Es decir, en el mundo las dos cosas que más abundan son el agua y la información. Y la mayor parte del agua y la mayor parte de la información o está congelada o está contaminada. Y el trabajo de los periodistas es precisamente hacer potable la información para el consumo de los ciudadanos, haciendo que la información sea útil. Y la información útil es la que se recuerda, se convierte en conocimiento y sirve como criterio para tomar decisiones en la participación democrática. Pero eso no es incompatible con que a nivel municipal, local, regional, es decir, que en la escala de las distintas organizaciones sociales haya medios de comunicación y haya participación ciudadana. Participación que además no debe ser solamente limitada a los medios pequeños, sino que debe entrar en los medios grandes. La legislación española contempla consejos asesores en las grandes empresas de radio y televisión públicas que nunca han funcionado o no se han tenido en cuenta y sin embargo son muy importantes porque a través de ahí habría que canalizar las iniciativas y la vigilancia de los grupos sociales. Yo estoy totalmente de acuerdo en que de lo que se trata es de sumar y combinar adecuadamente la participación ciudadana, el buen trabajo profesional y los medios pequeños con los medios grandes. Todos son necesarios, no es un problema de competencia, sino es un problema de recoger desde las experiencias inmediatas a las que colectivamente nos influyen y nos condicionan a todos y entre todos nos deben servir para intentar cambiar lo que no nos gusta. Un momentito. Sí, bueno, hace poco tuve la oportunidad de hacer un reportaje que saldrá creo que el día 2, o sea, el próximo sábado, sobre la mente social, se va a llamar, ¿no? Y tuve oportunidad de estar en un centro de investigación de biocomputación y sistemas complejos, se llama BIFI, en Zaragoza, que ha sido pionero en el estudio del tratamiento informativo del comportamiento de las redes sociales durante el movimiento 15M, precisamente. Lo hicieron el año pasado y lo han vuelto a repetir ahora y probablemente algunos lo conocéis porque está colgado en YouTube. Pero es interesantísimo, ¿no? Analiza cómo se comporta este movimiento en tiempo real, tiene una simulación hecha en 3D, cómo se circula la información a través de nodos que interactúan entre ellos, cómo curiosamente la mayoría de esos nodos siguen residiendo, los más importantes, los nucleares, siguen residiendo en los grandes medios de comunicación de masas, con lo cual una de las conclusiones es que la democratización en las redes sociales tampoco es tanta como parece. Es decir, al final sigue residiendo en los mismos núcleos, en los mismos personajes públicos y en las mismas medios de comunicación de masas. Sin embargo, bueno, esa es una realidad muy interesante que me pareció que había que destacar y que se verá en el reportaje.
Pero hay un efecto que a mí me parece importantísimo, y es que, estando de acuerdo con José Manuel en que una cosa es el periodismo y otra cosa es el tratamiento informativo en las redes sociales, este se convierte en un arma fantástica para impedir determinadas prácticas de manipulación. No digo que sea el antídoto, pero sí desde luego es un buen bálsamo, ¿no? Es decir, la información hasta ahora se ha comportado de una manera absolutamente jerarquizada. Una agencia la detecta, la transmite a medios de comunicación de masas, y este medio de comunicación la publica o la transmite o no, está en su mano. Con el fenómeno de Internet y las redes sociales, esa jerarquización se destruye por completo, de manera que siempre hay una posibilidad alternativa para estar allá donde no quieran estar o no les interese estar a los medios de comunicación, y eso es fantástico. Y yo por eso hablaba al comienzo de mi intervención en la tremenda mutación que se está produciendo en los medios de comunicación y en el poder de los medios. Evidentemente la siguiente batalla va a ser por el control, ya lo está siendo, por el control de Internet, por el control de las redes sociales, y ahí también, si tenéis ocasión de verlo, vais a ver el lado perverso de las redes sociales, hasta qué punto las agencias de comunicación, los políticos, el marketing está llegando a las redes sociales con mecanismos muy sofisticados, como algoritmos matemáticos que permiten incluso pues multiplicar el número de seguidores en Twitter, en Facebook, en las grandes redes. Pero el dato de que pueda tener, por ejemplo, Facebook 1.000 millones de seguidores y que Twitter esté rondando ya los 600 millones es de tal magnitud, son cifras de tal magnitud que hacen pensar que aquellos que estén en vanguardia de la utilización de estas redes sociales, conociendo su mecanismo, también sus perversiones y sus limitaciones, van a tener mucho terreno ganado. Y desde luego en ese aspecto el 15M creo que ha hecho y está haciendo una labor extraordinaria. Hola, buenas. Yo quería preguntaros una cosa. El tema este de la manipulación informativa, bueno, ya la conocemos, que más que informar, yo creo que lo que se crea son corrientes de opinión. No hay nada detrás, yo lo primero que le pregunto, o sea, porque por ejemplo Juan Luis Cebrián, que yo creo que es del grupo Prisa, que yo sepa, pertenece a una red bastante importante que se dedica precisamente a la manipulación y al tipo y digamos a un tipo de gobierno mundial en la sombra, que creo que todo el mundo lo conocemos, que es el Club Bilderberg. Bueno, no sé, creo que es dispersarnos mucho a hablar del Club Bilderberg y de sus perversiones, porque ahí está desde presidentes hasta narcotraficantes, o hay de todo, con lo cual, digamos, de que participar en alguna reunión de este grupo, que hay muchísimos millonarios y hay gente de todo el mundo, sacar conclusiones es un poco difícil, ¿no? De que tenga que ver la cobertura que haga el grupo Prisa con el hecho de que uno de sus directivos pues haya participado en alguna reunión de eso. Creo que ya podemos entrar en un terreno conspiratorio que no nos lleve a ningún lado, vamos. Tenemos una experiencia con el mundo académico. Las universidades, concretamente las facultades de economía, pues bueno, hemos detectado obviamente que también están sometidas a intereses particulares, intereses privados, y como son el nido de un pensamiento único y de la doctrina neoliberal, ¿no? Los economistas salen adoctrinados directamente de las escuelas, ¿no? Y habiendo detectado también por compañeros que asistían a nuestras asambleas que los resistentes o aquellos profes, catedráticos, etcétera, que tenían una visión
heterodoxa del tema de la economía, estaban más bien aislados, ¿no? Dentro de las universidades, y que esto, bueno, les hacía perder bastante capacidad de pelea ahí dentro, ¿no? Esto ahora mismo, por ejemplo, ahí se ha creado un par de temas, ¿no? Se ha creado Econonuestra, que es un grupo de profesores de universidades, ¿no? De pensamiento heterodoxo, que están empezando a curar cosas. Esto nos está permitiendo a nosotros también, pues, articular con ellos algunas acciones, luchas, etcétera, ¿no? En el seno del periodismo hay tejido, hay red, hay asociaciones, hay iniciativas que se hagan de manera conjunta, o os veis también aislados en vuestra pelea. ¿Sois a nivel individual los que decís, no, por aquí no paso, esta noticia no la cuento así, o no la cuento y sí quiero que hay que contar esta? ¿O tenéis alguna especie de tejido de apoyo? ¿En qué medida está esto articulado y en qué medida hay capacidad de lucha ahí dentro? No, adelante. No, evidentemente que también se traslada a los medios de comunicación, y siendo una profesión tan sensible, con tantas repercusiones sociales, lo que produzcas, es decir, el artículo que producimos no son chorizos, sino son informaciones, evidentemente de que estás jugando con un material muy peligroso. Es una profesión, no sé lo que piensan mis colegas, pero es una profesión en la cual se fomenta mucho el individualismo, la competitividad, y sobre todo en los momentos de crisis donde la carne de periodista está tan barata, que las universidades españolas están produciendo unos 6.000 licenciados nuevos por año, cuando en los últimos 4 años han quedado unos 4.000 periodistas en la calle, ¿no? Como repercusión de la crisis. Y los medios, los periódicos, por ejemplo, son uno de los pocos productos de esta sociedad que es más caro el producto que el precio al que se vende, pues explica de que la publicidad lo es todo. Sin la publicidad, con la sola venta no serviría. Si la publicidad se ha caído un 30% en estos años, las empresas han comenzado a hacer ERES por doquier. Actualmente hay varias de las empresas periodísticas en esa situación. Eso fomenta más el individualismo, el sálvese quien pueda, el atornillarse al sillón. Favorece también el hecho de que sea un sector muy poco sindicalizado. Es decir, hay muy poca gente sindicalizada en los medios de comunicación, y en algunos ha sido tanta la presión ejercida desde la patronal, desde la empresa, que prácticamente nadie se quiere ofrecer para participar en una lista para salir de delegado en un comité de empresa. Es decir, hay situaciones de ese tipo a diario. Y, por ejemplo, algunos medios tienen consejos de redacción, es decir, el lugar donde puedes defender el derecho a la libertad de conciencia, etcétera. Pero en general, en los medios de comunicación españoles eso no existe, o funciona muy mal, porque enseguida empiezan las presiones de la dirección sobre aquellos de que están haciendo resistencia a determinada línea editorial. Es decir, creo que todos nosotros hemos conocido conflictos de ese tipo. Yo trabajé muchos años en El Mundo, ¿no? Era jefe de la sección internacional, y bueno, estuve hasta que me tuve que ir por mi propio pie. Porque había problemas de conciencia, que mientras estás en un islote donde puedes escribir y eso, como a la dirección no le afecta demasiado a su línea editorial, que van por otro derrotero, van por política nacional, economía, y ahí pone toda la carne en el asador, pero tienes unos islotes en cultura, en ciencia, en determinadas áreas tú puedes hacer lo tuyo dignamente sin renunciar a ninguno de tus ideas y tus valores, lo haces, pero en determinados momentos se presentan conflictos. Se presentan conflictos cuando entras en un terreno, en mi caso era de política internacional, donde entras en un terreno donde la dirección ya no le gusta lo que estás haciendo, o empieza a recibir presiones de medios que a ellos le interesan. En mi caso fue Libertad Digital,
Jiménez Los Santos, fue el equipo internacional del PP el que objetaron de que no podía, en un periódico tan serio, no podía existir una cueva de rojos en una sección internacional del periódico. Bueno, pero esas cosas suceden. Es decir, el hecho de que un periodista trabaje en un periódico determinado no quiere decir que haya que poner la etiqueta de derecha porque trabaja en ese medio, porque si no, no trabajaríamos, ninguno progresista podría trabajar en un medio español, imposible. Todos tendríamos que estar en los medios alternativos, y en los medios alternativos trabajando después de otra cosa, porque los medios alternativos no viven de por sí. Entonces, ya va después en cada periodista, en tu dignidad, en tu ética, de que digas hasta dónde vas, hasta dónde concedes. Por supuesto que se da mucho gente de que un día escribe con la mano izquierda, pero al día siguiente escribe con la mano derecha sin ningún problema. Eso lo vemos a diario. Es decir, escribir al dictado se lleva mucho, se lleva muchísimo, y sobre todo, lo que digo, en momentos de crisis hay gente que va cambiando, y en España hemos conocido a muchos columnistas que hace 30 años eran súper progresistas y de partidos muy radicales y que terminaron escribiendo en ABC, La Razón, etcétera, ¿no? Si me permitís añadir 3 cosas nada más rápidamente. Una, la formación en las universidades de periodistas es en España lamentable. Es decir, la inmensa mayoría de los profesores en las facultades de Ciencias de la Información no tienen nada que ver con la profesión. Han sido oportunistas que han ido ganando las cátedras y que nunca han trabajado realmente como periodistas. A pesar de eso, hay un sector de alumnos que han tenido especial sensibilidad para formarse y son buenos profesionales, pero entonces nos encontramos con la segunda realidad. Los mejores estudiantes de periodismo que han conseguido formarse como buenos periodistas, los mejores periodistas jóvenes, no están en las redacciones de los medios. En las redacciones de los medios están los que saben ser políticamente correctos, tienen una buena conexión o saben cómo entrar y conseguir un puesto de trabajo. Segundo, los periodistas en el 95% son corporativistas e insolidarios. Es bajísima la cantidad de periodistas sindicalizados, pero por otro lado, los grandes sindicatos en este país jamás han tenido la sensibilidad de entender cómo hay que trabajar en una redacción para tener presencia e influencia, lo cual ha hecho que, por ejemplo, gente que hemos estado afiliados a comisiones obreras hayamos tenido que crear, por ejemplo, el sindicato de periodistas, con quien sí os recomiendo que establezcáis contacto, porque ahí sí hay un trabajo solidario y de sensibilidad en el que se plantea la única solución posible para democratizar la comunicación de verdad, que es la alianza entre los profesionales de los medios y los ciudadanos desde fuera. Esa es la relación que hay que provocar, producir, facilitar. Y una última cosa. Donde siempre ha sido más fácil defenderte como profesionales en los medios públicos, porque hasta ahora, hasta la depredación de los medios públicos, era más difícil el despido y tenías más posibilidades de defenderte. Pero ni siquiera con esas buenas condiciones, la inmensa mayoría de los compañeros, y lamento tener que decirlo públicamente, que han trabajado y trabajan en los servicios públicos, han sabido defender, sin entender que defendiendo la calidad del servicio público defendíamos nuestros puestos de trabajo. Es decir, la manipulación que los gobiernos de derecha y de izquierda, del PP y del Partido Popular, han hecho de Radio Televisión Española ha sido posible mayoritariamente porque la mayoría de los profesionales no han sabido defenderse, no han tenido el coraje de defender el servicio público. Eso no quita que una minoría haya estado en su sitio y que después de 30 años de pelea, por ejemplo, y fue una de las últimas cosas que pude negociar antes de que me jubilaran voluntariamente obligatorio en Radio Televisión Española, fue el estatuto para los consejos de redacción. Algo que después de 30 años peleando hemos conseguido y que ahora es un mecanismo muy útil que permite a los profesionales advertir, enfrentarse con la dirección, denunciar lo que se trabaja mal y conectar con la sociedad para establecer esa corriente de credibilidad entre los buenos profesionales que defienden su dignidad y los ciudadanos que se interesan por un producto de calidad. Bueno, yo creo que las minorías es una realidad social, ¿no? Siempre hay una minoría que pone ahí, hace una apuesta más fuerte, que está dispuesta siempre a pagar un precio.
y que hace de un poco de ariete, ¿no? de gente que necesariamente pues va a venir detrás, a lo mejor no tiene tantos recursos o no tiene tanto coraje, o vaya usted a saber, o sus circunstancias personales, familiares, de precariedad laboral, etcétera. Yo estoy trabajando ahí igual que José Manuel, estoy en activo durante ya muchos años, y qué duda cabe de que quizás muchas veces no estamos a la altura, ¿no? Recientemente en un encuentro, asamblea, podríamos decir, encuentro informativo allí en la redacción con motivo del premio José Couso del premio por libertad de prensa que se ha otorgado al Consejo de Informativos, pues lanzábamos este mensaje a la redacción y decíamos, ahí fuera nos están apoyando, es hora de que estemos a la altura, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad sí está interiorizada. Lo que ocurre es que la puesta en práctica es muy complicada. Esta profesión no es tan diferente de otras profesiones que trabajan con material sensible. Es cierto que se producen situaciones egoístas, insolidarias, pues sí, pero yo cada día veo hermosos ejemplos de gente que intenta hacerlo lo mejor posible. Y creo que hay que pedirle a cada uno según sus circunstancias y el momento, ¿no? Hay muchas horas de información, muchas. Es prácticamente imposible no cometer errores o no columpiarse en un momento dado. Pero nosotros que tenemos a veces que denunciar esas malas prácticas, pues somos partidarios de hacerlo de manera más confidencial, porque las trayectorias son muy largas y supongo que a ninguno de los que estamos aquí le gustaría ver un borrón en su carrera porque un día se haya equivocado o incluso haya cometido un patinazo de bulto. Pero las cosas hay que balancearlas y ponerlas en un contexto amplio. Con esto quiero decir que la profesión periodística, bueno, pues no hay que darle más importancia de la que tiene, tenemos que ser hiperresponsables los que trabajamos en un medio público, también los que trabajan en medios privados, pero que la mayoría de los problemas que surgen muchas veces tienen que ver con esa falta de formación, con la dinámica de trabajo que se ha implantado en las redacciones, donde ya no se contrastan las noticias, donde lo que cuenta es cada vez más cantidad a costa de calidad, donde el ritmo es frenético, tienes que hacer diferentes formatos sobre una misma noticia. El periodismo ya no es lo que era. El mundo ha cambiado, los profesionales han cambiado y estamos, como voy a repetir esta palabra, asistiendo a una mutación de dimensiones desconocidas, donde lo que tenemos que intentar hacer es eso, estar cada día un poco más exigentes con nosotros mismos y evidentemente con la precariedad laboral que existe en muchísimos medios, con gente que se está yendo a la calle, pues hombre, tampoco se le pueden pedir heroicidades a gente que puede estar al día siguiente en la calle. A aquellos que tenemos el trabajo seguro, sí, hay que exigirnos y nosotros debemos exigirnos el doble. Y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel. Buenas tardes. Yo, como estamos hablando de la manipulación informativa, a veces hay medios donde está muy clara la manipulación, cómo la están haciendo, véase Intereconomía o Libertad Digital y demás. Hay otras veces que yo, por ejemplo, que he sido trabajador de medios de comunicación y que me gusta ver los informativos, por ejemplo, desgranándolos y reinterpretando cada noticia que dan, hay veces que me quedo desconcertado con lo que veo y no lo entiendo. Entonces, a ver si me podéis ayudar a interpretar algo que vi relacionado con el 15M. Y es que, en la última manifestación, cuando estaba la historia de que a las 12 de la noche tal vez desalojaban y demás, a mí me pilló en Mallorca, fui allí a la manifestación y luego fui a casa y, recorrí todos los canales de televisión para ver cómo trataban el tema. Está claro que del 15M siempre hablan en los medios, pero sin darle voz al 15M. Hablan en tercera persona y siempre intentando de alguna manera desprestigiarlo. Han utilizado muchas estrategias que no le han funcionado y han ido probando con nuevas. Bueno, el caso es que, salvo Intereconomía, todas las demás cadenas daba la impresión de que alababan el movimiento 15M, de que hablaban positivamente de él. Incluso lo que me sorprendió, que es la pregunta realmente que quiero haceros, fue que en Telecinco, que estaban haciendo un programa tipo La Noria con tertulios habituales, 3 supuestamente a favor y 3 supuestamente en contra, entre los cuales en contra estaba Sánchez Dragó, el público, que los que hemos trabajado en televisión sabemos que casi nunca aplaude espontáneamente,
aplaudía sistemáticamente las intervenciones de los que estaban a favor del 15M y abucheaba a los que estaban en contra. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que Telecinco es de Mediaset y que no creo que sienta ninguna simpatía por el movimiento 15M, ¿cuál es la estrategia? Yo no consigo interpretar qué era lo que estaban haciendo, qué estrategia estaban utilizando en ese momento para desprestigiar al movimiento o para... ¿Qué era lo que querían hacer? O sea, ¿realmente querían potenciarlo? Que no lo entendí. Le pregunté a algunos compañeros y todos se quedaron diciendo lo mismo que yo. No sabemos. No, la respuesta es rápida y sencilla. Es decir, los programadores y los directivos de las cadenas de televisión manejan más que ningún otro profesional las encuestas. Y la última encuesta demuestra que la simpatía por el 15M ha aumentado en el año transcurrido y está cercana al 70-75%. Mientras eso sea así, las cadenas de televisión van a adoptar una posición muy cuidadosa al informar sobre el 15M, porque es una inmensa mayoría de la población la que se va a sentir incómoda con una manipulación que trate de mentir o agredir al 15M. Eso sí, lo que hacen simultáneamente es recoger esa imagen de simpatía, pero tratando de dar como contrabando una imagen del 15M inofensiva, de unos chicos que tienen razón, que reclaman y que realmente no son muy peligrosos. Hay que entender que crecerán e irán cambiando de mentalidad. Bueno, yo en este caso concreto no sabría decir qué pasaba, pero a veces las cosas son muy simples, ¿eh? Quiero decir que las cadenas de televisión, pues a veces, desde la persona que hace el trabajo a lo que hay detrás, se genera una dinámica que no sabes muy bien por dónde va a salir. No digo que no hubiese ahí una línea editorial en este sentido, que igual sí. Pero si voy a poner un ejemplo, a lo mejor el que pongo no es políticamente correcto para mi posición, pero sí os puedo decir que el año pasado, coincidiendo con las elecciones generales, cuando el movimiento 15M estaba en la Puerta del Sol, pues en el programa en el que yo trabajo se planteó la propuesta, lógicamente, de hacer el tema. Y surgieron diferencias de criterios. Bueno, de hecho no estaba programado. Igual algunos acordáis del movimiento que hubo en Twitter en aquel momento. De hecho no estaba programado pues porque la Junta Electoral tenía unos condicionantes que se interpretaron, a mi juicio, de manera equivocada, como que no se debía tratar el asunto. Entonces, bueno, no venía al caso, no tenía nada que ver, en una información como otra cualquiera. Y recuerdo que instamos desde el Consejo de Informativos a que se emitiera. Y entre la petición, que hubo que hacerla formalmente y por escrito, y bueno, yo creo que la enmienda del error por parte de las personas que reconocieron posteriormente que efectivamente era una información, aquello se acabó dando. Yo no creo que hubiese grandes historias más allá de diferencia de criterios o diferencias de interpretación, pero a saber cómo se interpreta esto después hacia la calle, el no darlo, ¿no? Y esto se relaciona un poco con lo que me preguntabais antes acerca de las redes sociales, el papel determinante que puede jugar en determinados momentos. Es decir, en aquel momento que estaba en ebullición el intercambio de información a través de Twitter y de todos los núcleos del 15M, eso fue determinante también, y lo es muchas veces para que muchas informaciones acaben saliendo a la luz. Es decir, en cierto modo vamos un poco también a la zaga de lo que está marcando del territorio y el terreno que están marcando los movimientos ciudadanos a través de las redes sociales, y eso también hay que ponerlo en valor. Lo otro, bueno, pues efectivamente puede tener sus lecturas, no digo que no, pero muchas veces las cosas son más prosaicas y más simples de lo que parecen, y están muchas veces en la mano de quien está haciendo esa información determinada. Sí, buenas tardes. Yo quería, bueno, lo que has mencionado antes de lo de Venezuela del 2002,
que fue un intento de golpe totalmente mediático en el que las cadenas privadas estuvieron mintiendo a la población con unas imágenes que eran falsas de un señor tiroteando por un puente que decía que era una contramanifestación antichavista que estaban abajo y era totalmente mentira, que tuvieron engañada a la población durante 24 horas hasta que se supo la verdad. Y bueno, a raíz de eso, tuve el placer de asistir a una charla de un profesor venezolano que estuvo contando qué es lo que pasó en Venezuela a partir del 2002. O sea, qué es lo que había ya hecho de antes y a partir del 2002 qué es lo que pasó, que bueno, se promocionó mucho que empezasen a aparecer muchas más cadenas comunales, barriales, regionales, independientes, alternativas, ¿no? Una de ellas, la más importante a nivel nacional, es Aporrea, que bueno, está por internet, aporrea.org, y bueno, quería, si sabéis algo más de ese proceso que empezó a partir del 2002 en Venezuela, que lo comentaseis un poco cómo lo llevan y que, bueno, si sabéis algo más. Gracias. Sí, bueno, el tema de los medios de comunicación comunitarios, que es algo, por supuesto, que no se refleja a través de los grandes medios de comunicación de masas aquí, pero sí se hace a través de muchos alternativos, ha cambiado muchísimo en la última década en muchos países de América Latina. Sobre todo en los países donde se ha potenciado mucho, como Ecuador, Bolivia, el tema indígena y campesino. Eso ha tenido unas implicaciones muy importantes, es decir, porque la existencia de asambleas constituyentes que han reemplazado a los viejos congresos o parlamentos, que ya de por sí dan entrada en el hemiciclo a movimientos sociales, a sectores que antes no tenían ninguna voz, eso ha potenciado la fuerza y la organización, la autoorganización de muchos sectores que antes no tenían ningún tipo de protagonismo y que muchos de ellos ni votaban ni tenían participación en la vida ciudadana. En Venezuela, por ejemplo, existe algo que son los consejos comunales, ¿no? Que es una estructura que existe dentro de los municipios de participación ciudadana que se lleva oficialmente, no es simplemente un movimiento ciudadano más, sino de que traslada sus reivindicaciones, sus denuncias, sus críticas, etcétera, a nivel regional, y de nivel regional van hacia la Asamblea Constituyente. Bueno, hay una cantidad de mecanismos de participación ciudadana que normalmente no son muy conocidos aquí, pero que sí han hecho de que muchos de estos sectores se dotaran a su vez de medios de comunicación para reflejar lo que estaban haciendo. Entonces han salido por doquier, hay cantidades en las comunas, en todas las distintas instancias que se han creado en estos últimos 10 años, se reflejan también en medios de comunicación. Y por ejemplo se refleja también mucho a nivel rural, porque hay desde hace unos años un programa de recuperar el campo, es decir, de lograr el autoabastecimiento a nivel alimentario, porque Venezuela, como Cuba y otros países, están importando el grueso de los alimentos que consumían, 60-70% de los alimentos que consumía, y bueno, el chavismo ha hecho un programa que todavía no tiene todo el desarrollo que tendría que tener, como no lo tiene tampoco el cubano, de trabajar el campo, es decir, no dejar los campos ahí inermes y dar medios a la gente para que vaya al campo a recuperar fincas que no estaban utilizadas. Se han expropiado más de 2 millones de hectáreas en Venezuela con esos fines, con fines de cooperativas, sociales, etcétera. Y en esos lugares, por ejemplo, que son muchas veces lugares más aislados, una de las cosas que les da vida y les permite conectarse con otras actividades similares que hay en la zona son las radios rurales. Es decir, más que la prensa escrita, se utilizan las radios rurales como un medio de hacer conocer hacia afuera todo lo que están haciendo, las actividades que están haciendo, etcétera. Eso se ha multiplicado muchísimo, pero yo creo que en casi toda América Latina, en Argentina también hay una difusión ahora muchísimo mayor.
pero a través de esta nueva ley de medios que posibilita que haya un 30% de participación de los movimientos ciudadanos en los espacios de los medios de comunicación, pues ha dado un impulso muy grande. Y en esos lugares, claro, está ayudando a que muchos sectores universitarios ayudan en zonas rurales justamente a organizarse o para hacer un vídeo o para hacer una radio rural, etcétera, ¿no? Son experiencias muy interesantes que está viendo. Hola, buenas tardes. El otro día en el intermedio estuvieron hablando muy repetitivamente, y a mí eso me llamó la atención, de algo así como el lobby de la TDT. Entonces me gustaría saber qué realidad empresarial hay detrás de esa movida, que yo no tengo ni idea. Gracias. Bueno, el problema en origen es algo contra lo que hemos intentado buscar fórmulas para que se acabe, pero el gobierno del PP y el gobierno del PSOE mantienen el mismo modelo, y es que no sean los gobiernos de turno los que repartan las licencias, sino que sea un organismo independiente, como establece la ley en Argentina, quien reparta las licencias. En España las licencias de radio y televisión las da el gobierno, menos en el ámbito autonómico que corresponde a los gobiernos de turno. ¿Qué significa eso? Significa que si tú eres un ayuntamiento de un color en una comunidad gobernada por otro color, nunca jamás vas a tener una licencia para hacer una radio o una televisión municipal. En el caso de la TDT, y la Comunidad de Madrid es el mejor ejemplo, el lobby de la TDT consistió en cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid repartió entre sus íntimos amigos de extrema derecha las licencias, de manera que ahora cuando recorres el dial de la TDT de Madrid te da un escalofrío al ver quién es más fascista, si el anterior o el siguiente. Ese es el lobby de la TDT, que algunos tememos que parte de ese lobby desembarque ahora en Radio y Televisión Española. Bueno, solo deciros, hay 6 turnos de palabra, para no abusar mucho de los compañeros ponentes. Si os parece lo dejamos aquí. Bueno, viene aquí el último, creo. ¿Os parece? Y que no se nos haga muy tarde. Vale, yo quería, mi pregunta iba un poco en la línea de un par de intervenciones atrás, en la que has comentado la tremenda transformación que está sufriendo la profesión periodística, ¿no? Es decir, los periódicos en papel parece que, bueno, están bajando unas cuotas bastante importantes de tirada, etcétera, etcétera. Se tiende más a las microinformaciones, a cosas muy inmediatas, a partir muchas veces de información de la ciudadanía. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Además, al tener que dar noticias muy rápido, pues también es difícil contrastar la información, etcétera, etcétera. Mi pregunta va un poco, es bastante amplia, pero en fin, ¿cómo veis vosotros el futuro del periodismo, teniendo en cuenta esto que está pasando? Si la profesión periodística tiene un hueco o puede tenerlo, y si esto realmente ayuda a democratizar la información a la que accedemos la ciudadanía, o tiene sus peligros. Bueno, yo mi opinión sobre esto la tengo publicada, ¿no? Porque creo que efectivamente la era digital va a suponer una auténtica transformación, y que la verdadera batalla se está jugando, aunque no sea tan visible, más allá de estas concentraciones de medios, se está jugando en el territorio online, donde, bueno, pues ahí están implicadas las majors americanas, que están mirando de reojo a todo el fenómeno de las industrias culturales. Y fijaros, por daros solo un dato, claro, lo que se conoce, lo que vemos todos los días, y sobre todo cuando hay grandes acontecimientos, eventos deportivos, culturales, etcétera, o grandes películas, es la audiencia de Radio Televisión Española, que por cierto continúa siendo líder, a pesar de que ha tenido una caída importante cuando empezaron a reponerse las series por falta de presupuesto, pero volvemos a ser líderes en los meses de marzo, abril y mayo. También vamos líderes en informativos y en términos de audiencia en general. Pero detrás de eso está se llama RTV Interactivos, ¿no? Es asombroso la cantidad de usuarios que tiene, 14 millones de usuarios únicos. El caudal
y el potencial tremendo que tienen los portales web, que todavía es un fenómeno emergente debido a seguramente a las limitaciones de comunicación, pero eso va a producir un caudal inagotable de información, de contenidos a la carta. Imaginaros todas las posibilidades de acceder a los contenidos, al archivo audiovisual, todo eso puesto al servicio de un medio interactivo a través de Internet, donde además se puede establecer un feedback con los usuarios. Yo creo que la televisión convencional, tal y como la conocemos, le quedan 2 telediarios. Esto va a sufrir una transformación. Ya digo, no sé por dónde va a acabar esta convergencia. Seguramente no lo saben tampoco ni los propios expertos ni las propias empresas, que van un poco al compás de cómo se va produciendo el desarrollo tecnológico, que va demasiado acelerado para que las redacciones puedan adaptarse. En ese contexto, la labor del profesional también es tremendamente compleja. Es decir, el adaptarse a la digitalización que se está produciendo en los medios con nuevas herramientas tecnológicas que además te la van cambiando cada 2 por 3, que la cámara te graba en un formato que tienes que, se llama ingestar, que es volcar, el volcado a unos grandes contenedores de información donde además no hay protocolos buenos de búsqueda todavía, con lo cual una parte del archivo audiovisual acaba por perderse irremisiblemente, donde tienes que aplicar 3 o 4 herramientas para la edición y autoedición, es decir, al propio periodista se lo guisa y se lo come. Antes estaban muy especializadas las tareas y eso repercutía en una calidad extraordinaria. Hoy por hoy, pues los equipos son cada vez más reducidos, podría entenderse que esto es hasta cierto punto lógico, pero ese es siempre en detrimento de la calidad. Los programas no diarios de Televisión Española, Informe Semanal, En Portada y Crónica, son los únicos que aún mantienen la figura del realizador, el ayudante de sonido y el cámara. Es decir, somos un equipo de 4 personas. Evidentemente alguien dirá, bueno, esto también tenemos los días contados, sin duda, pero mientras se repartan las tareas y las especializaciones, la calidad ganará mucho, pero eso está a punto de desaparecer. Ese ritmo vertiginoso que están implantando las nuevas tecnologías es lo que está produciendo que los profesionales que nos dedicamos a esto no podamos seguir el ritmo, y eso en algún momento tendrá que encallar y volver a recomponerse. Yo no veo cómo podemos estar con ese ritmo vertiginoso haciendo las cosas bien y encima contrastando la información cuando tienes que suministrar a diferentes formatos, y siempre con el criterio de más vale la cantidad que la calidad, ¿no? Sí, el tema es que aquí se han solapado dos circunstancias, ¿no? Una es la que dice Pedro, se ha solapado el cambio de formato, la revolución digital, que ya empezó ya hace bastantes años, y empezó la discusión en los distintos medios de comunicación en todo el mundo de cómo adaptarse a ese medio, previendo de que iba desapareciendo el medio en papel, se iba potenciando lo digital, pero a su vez la parte digital hasta hoy día no se ha resuelto. Por ejemplo, los ingresos publicitarios no son tan altos como los que obtiene un periódico en papel, con lo cual hay un proceso de transición entre uno y otro formato que cada uno lo resuelve como puede. Algunos han terminado quebrando periódicos ante la imposibilidad de readaptarse a esa situación cuando les cae, se solapa con la crisis económica. Es decir, cuando cae la crisis en medio de esta discusión, que ya de por sí era complicada, pilla a todo el mundo prácticamente en desnudo, ¿no? Es decir, los medios de comunicación en España, por ejemplo, la prensa escrita, se estaban planteando, y muchos ya lo tenían en desarrollo, la fusión de la parte de redacción de prensa escrita con la parte que hace los web, los digitales. Pero eso es un proceso interno de transformación del sistema de trabajo, de todo, es bastante complicado. Y a esta situación se le suma la crisis, con lo cual las empresas, por un lado, han aprovechado para purgar todo lo que podían.
Es decir, lo que contaba Pedro, hoy día ya no es el periodista que va junto con un fotógrafo a hacer una entrevista, sino el periodista va y se lleva su camarita. Y el del digital le dice, pues llévate también la cámara de vídeo y te cuelga después el audio. Entonces termina haciendo todo, es un hombre orquesta, que te lo venden los directores, lo plantean como que es lo maravilloso, que eso es la posibilidad del periodista multifacético, que puede hacer de todo, pero en realidad lo que están es teorizando algo para justificar un ahorro impresionante, una purga de personal, quedarse con equipos mucho más chicos, etcétera, ¿no? Con lo cual hay, aparte de esta polémica y del futuro, y que hay montones de discusiones de vuelo, ¿no? sobre este tema en todo el mundo, pues está esto otro, el aprovechamiento de la situación también para quedarse con equipos más chicos y que pueden hacerse entonces con menos dinero, pero cubriendo todos los formatos. Sigues siendo prensa escrita, sigues siendo digital, cuelgas vídeos en donde sea, y entonces de esa manera se tiene una presencia muy fuerte a la cual es muy difícil competir desde los, digamos, el periodismo ciudadano, ¿no? de los movimientos mediáticos alternativos. Sé que vais a tocar el próximo foro justamente con los medios alternativos que existen, no vamos a invadir ese terreno, pero evidentemente uno de los problemas que tiene cualquier web alternativo, ahora están por salir varios aquí en España, no alternativos propiamente, pero de gente ex público, van a salir varios proyectos en este momento, pues el problema es que estás compitiendo con los propios grandes medios de comunicación que se han dotado ya de una parte digital, te van a combatir en la misma plataforma, en el mismo formato, pero ellos te pueden poner 50 personas, una redacción cubriendo los turnos las 24 horas para cubrir también a la cantidad de internautas que entran del mundo hispano de América, ¿no? Y ante eso es muy difícil competir con un medio de información general alternativo que pretendas hacer, ¿no? Un comentario breve nada más. Las tecnologías, desde mi punto de vista, no imponen nada. Las tecnologías se utilizan como se toman las decisiones para utilizarlas. El problema del periodismo es que en estos momentos no se está determinando un modelo de periodismo para mejorar la calidad de la información. Se está determinando un modelo de negocio para aumentar los beneficios. Es decir, el futuro del periodismo no lo estamos determinando los periodistas, lo están determinando los empresarios que quieren periodistas precarizados y ciudadanos sin capacidad crítica. Ese es el problema fundamental sobre el futuro del periodismo. Y en cuanto a la televisión convencional, cuidado con enterrarla. Jamás se ha visto más televisión en este país que en estos momentos. En los últimos 2 meses se han superado las 4 horas y media por persona y día. Teniendo en cuenta que algunos vemos un poquito menos de eso, imaginaros el porcentaje de la ciudadanía que ve unas cantidades tremendas de horas de televisión, con lo que eso tiene de repercusión en la formación de la opinión pública. Y aunque sea una morcilla, se me había olvidado antes decirlo, hay que tener mucho cuidado cuando se habla del liderazgo de Radio Televisión Española. Probablemente en la audiencia mayoritaria de Radio Televisión Española está el germen de su destrucción. Si Radio Televisión Española es líder de 40 para arriba, años. Sí, bueno, no vamos a polemizar mejor que... Oye, yo quería preguntaros sobre una cuestión que ha salido un poco menos, porque bueno, sois periodistas los tres, y es que yo creo que la cuestión de la manipulación no se da solamente en la información. Sobre todo en el caso de la televisión, más que quizás en los medios escritos, se está configurando una cultura, se está configurando una manera de ser, se está configurando, en definitiva, pautas de comportamiento que tienen tanta o más importancia a la hora de alienar a la sociedad
como la propia información que se da en un programa informativo. Entre otras cosas, puede ser incluso hasta más peligroso, porque ante un programa informativo una persona puede tener una actitud incluso de estar sabiendo que le están informando, y sin embargo, ante la ideología que está detrás de programas de entretenimiento o de otro tipo de programas, el ciudadano está incluso más desprotegido. Y yo creo que es muy importante, por tanto, entender ese valor que en este caso se da más en la televisión, que es un medio que accede al coco de manera mucho más directa que otros, que hace intervenir menos el coco, por tanto. Y yo creo que eso quiero que habléis un poco más. Y el segundo asunto es el tema de los medios de comunicación público. Aquí me ha parecido interesantísima en vuestra participación el análisis de cómo los medios privados, es decir, los grandes medios económicos, son capaces de hacer lo que se ha analizado aquí. También es criticable lo que ocurre con los medios públicos en la medida en que son manipulados por gobiernos o por políticos. Pero ojo con eso, porque eso nos está pasando también con cualquier otro de los aspectos de lo público. Es decir, la sanidad también puede estar mal gestionada, la enseñanza puede estar mal gestionada, pero sin embargo la estrategia general de privatizar los medios públicos es, a mi modo de ver, lo fundamental con la que tenemos que acabar. Porque se dice que hay pluralidad en los medios privados, pero yo lo que quiero es un ciudadano que cuando vea un medio, vea en ese medio la pluralidad. No que tenga que estar cambiando de cadena o cambiando de radio o de prensa, para lo que hace es afianzarse cada vez más en su ideología, cerrarse cada vez más, no ser ciudadanos abiertos y críticos. Por tanto, el medio público plural es lo que tenemos que defender, más que la pluralidad de medios privados que cada uno manipula, pero en una dirección. Bueno, respecto al pluralismo, yo creo que hay un concepto mal entendido de pluralismo en determinadas esferas. Hablo de la empresa en la que trabajo, donde hemos criticado desde el Consejo de Informativos que pluralismo no es sacar a los líderes políticos, especialmente a los dirigentes políticos de los dos grandes partidos, 50-40 o 45-55, o sumando gobierno. No se trata, esto no es pluralismo. Esto es un equilibrio que no tiene que ver casi nunca con el hecho de que la información sea plural y diversa, sino con contentar a los dos grandes partidos, que si no se quejan y presionan, ¿no? También los demás, pero fundamentalmente los dos. Por lo tanto, este es un concepto erróneo. Yo creo que es una asignatura pendiente, porque en anteriores etapas, cuando se ha llegado a grados extremos de manipulación, lo que más se ha hecho hincapié es en la contabilidad de los tiempos, de manera que un partido denunciaba al otro, o denunciaba la manipulación en Radio Televisión Española, porque salía un 60 o un 70% y ellos un 30%. Y al final parece que todo se reduce a eso, y eso es muy triste. Igual que es muy triste que ocupe la información política tantísimo tiempo por el simple hecho de tener que compensar con la contabilidad aritmética de los tiempos a la aparición en pantalla. Eso no es pluralismo, y ese tiempo podría estar muchísimo más repartido en informaciones que tengan una trascendencia social, aunque no tanta trascendencia política. Se ha llegado al paroxismo muchas veces lo contaban algunos políticos, de que se llamaban entre ellos diciéndole: oye, tú este fin de semana tienes pensado irte fuera o no, es que voy a salir en la tele, y entonces para que lo programe, porque si sale uno tiene que enviarle una cámara al otro para que salga también y se compense, ¿no? Y esto es real, es decir, es una anécdota que contó Zapatero en su momento, para que veáis hasta qué punto llega el paroxismo, ¿no? También un inciso, y ya con vuestro permiso os voy a dejar, porque vivo fuera de Madrid, tardo mucho, tengo un compromiso a las 8 y veo que voy a llegar un poco tarde. Pero solo por comentar dos cosas. Una, lo de poner de relieve la audiencia, aunque hayamos sido líderes durante tanto tiempo y sin ánimo de polemizar. Creo que cuando nos quieren
estrangular desde fuera. Es decir, cuando estamos en una situación delicada es más necesario que nunca poner de relieve que a pesar de los pesares seguimos teniendo una buena aceptación, y eso, bueno, pues si sirve un poco a oído a navegantes, mejor que mejor, ¿no? Porque desde luego nunca hemos estado en una situación económica tan crítica como la que vivimos ahora, y si a pesar de eso todavía seguimos manteniendo el listón alto, pues yo creo que es bueno ponerlo de relevo, aunque solo sea para darnos fuerzas y darnos ánimo. Y como despedida quería deciros una cosa: probablemente aquellos que elaboramos la información o demos muchas veces razones a los movimientos ciudadanos y al 15M y a colectivos sociales para desconfiar a veces de los periodistas. Yo lo que sí quiero deciros es que hay muchos periodistas, y creo que cada vez más, que tenemos cada vez más razones para confiar en el 15M. Así que muchas gracias, ¿vale? Hasta luego. Perdonad. Hola. Bueno, yo en una semana termino mi carrera. Y la verdad es que aquí se ha mencionado mucho el papel de los profesionales, ¿no?, a la hora de informar, de no informar, o bueno, de la información que den en sí. Y quería sacar un poco a colación también el tema de la responsabilidad de la ciudadanía en sí, ¿no?, al reclamar o no la información, y también al creerse de alguna forma ciertos dogmas o cierta forma de ver la realidad y no ser críticos siquiera con lo que se presenta, ¿no? O sea, yo salgo de una universidad en la que realmente, una universidad pública, y realmente tengo la impresión de que la gente no se plantea realmente, o la gran mayoría no se plantea la realidad, no saca a reflexionar realmente los temas que nos dan como si fueran realmente únicas vías, únicas ideas, únicas soluciones. Entonces realmente me asusta un poco eso, y igual que soy consciente de que no solamente el papel de los medios de información, pero sí quería a lo mejor sacar un poco así a colación el tema de hasta qué punto unos medios de información realmente responsables con la información que se dé y con involucrar a la gente y con dar una información que también llegue a la gente, eso puede a lo mejor cambiar este panorama de a lo mejor de ciudadanía irresponsable, en ese sentido de no contrastar y de no pensar realmente. Entonces, bueno, que quede ahí eso. María, otra. Como no me dejan, me voy. ¡Hasta luego! Perdonad, Carmen. A ver, yo quería hacer una reflexión a varias cosas que han estado saliendo. Por un lado se hablaba de que si más medios es más plural. Y bueno, y aquí el compañero dijo que pluralidad no es eso, pero yo creo que es mucho más allá. Nos damos cuenta que al final tenemos un montón de medios, un montón de informativos, y más allá de los informativos, lo que decía Manolo, todos esos programas, y si valoramos y pensamos qué cosas salen en los medios, yo creo que podríamos hacer un listado súper corto de las cosas que salen en los medios. Entonces hay toda una otra cosa que no sale, toda otra realidad, toda otra forma de vida, un montón de conceptos que ni siquiera salen en los medios, pero ya no digo en los informativos, digo en general. No hay información sobre otras formas de ver la vida, de entender la vida, incluso la información que hay es súper, tiende a una información que quita las cosas de contexto, que no las enmarca en un contexto, que no las explica, que no explica sus consecuencias, y yo creo que también esto es una herramienta fantástica del capitalismo, que saca las consecuencias de las cosas, o sea, desvincula el crecimiento de la economía española con la expropiación de recursos en Latinoamérica, desvincula porque la industria armamentística, la cantidad de dinero con la generación de guerras. O sea, toda esta información que solo se habla de 3 o 4 cosas en los medios, se habla de una manera descontextualizada, más allá de la manipulación, incluso
incluso cuando no hay manipulación existe ese problema de que está descontextualizado. Existe también en los medios, para mí, una vinculación directa. O sea, hablabas del cuarto poder, que los medios deberían ser el poder de los ciudadanos para controlar los políticos, y hoy los medios son una forma del poder económico de controlar a los ciudadanos, de hacernos consumidores de un tipo de productos, de un tipo de ideología, de un tipo de forma de vida, que hace muy difícil que cuando nosotros ahora en el grupo de economía y en los otros grupos nos queremos replantear un modelo económico que ponga en el centro la vida y que el debate sea cómo nos organizamos para establecer ese nuevo mundo, esa nueva forma de vivir, de relacionarnos con el medio natural, de relacionarnos entre nosotros, nos encontramos que es un discurso que parece completamente alejado del discurso que está en los medios, y sobre todo en los medios públicos, que deberían ser, más allá de las noticias que dan, que me parece ínfimo, un espacio también de reflexionar de cómo construir otra sociedad. Parece que todo eso está fuera, que no existe la posibilidad de esos espacios. Creo que si existiera alguno de esos espacios, no veríamos que ahora mismo llevamos una semana con 15 días con la campaña Desmontando Mentiras y tenemos 50 mentiras y no estamos más que empezando. Es curioso que todas esas mentiras que intentamos desmontar ahí no encuentran ningún otro espacio de expresión en medios que lleguen a una gran cantidad de gente. Desde información concreta hasta conceptos, el concepto de crecimiento, el concepto de qué sociedad estamos creando, qué Europa, qué globalización. Bueno, no sé, que es una reflexión muy grande sobre el tema de los medios, que no solo son los informativos, como Manolo decía, son todos los otros espacios, y que creo que los medios deberían estar al servicio de los ciudadanos para construir otra sociedad. Sí, lo que pasa es, en la misma descripción que ha hecho la compañera está la respuesta, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a pedir a estos medios de comunicación, que sabemos quiénes están detrás, a qué intereses representan, que se creen un enemigo interno? Es decir, que hablen de la otra sociedad que quiere una parte de la población. Es decir, ¿cómo vamos a pedirle que hablen de ecologismo cuando muchas de las empresas que están detrás de estos medios son de las más contaminantes? ¿Cómo vamos a hablar de una sociedad distinta, o de una participación ciudadana distinta, o de una revisión, una reforma de la Constitución, o el cuestionamiento de la existencia de la propia corona? ¿Cómo van a plantear eso cuando es el statu quo? Cuando son ellos los que defienden ese orden, lo están defendiendo ellos. Con lo cual, ahí tenemos la respuesta de por qué no salen. No es arbitrario, no es que no lo ven, no es que periodísticamente no se han dado cuenta de que esos fenómenos existen en la sociedad y que tendrían que reflejarlo. Es que son adversarios, son enemigos de muchas de estas cosas que quisiéramos que estén reflejadas justamente en los medios de comunicación. Por eso muchas de las cosas, cuando salen algo, y cuando sale, hablábamos del 15M, y que se puedan expresar algunas personas del 15M, a veces te ponen unas caritas y ponen 6 personas y tal. Bueno, es un poco por lo que decía José Manuel, ¿no? Porque se basan en estadística, porque saben de que el 15M ha calado, porque la gente lo ve realmente como plural, como algo que no les conviene demonizarlo, porque saben que ahí hay gente que no es directamente de un partido político extremista, sino de que hay gente que vota después a algunos de los partidos políticos mayoritarios. Entonces, cuidado, no nos metamos a fondo con el 15M, porque estamos tocando un avispero y nos pueden picar por algún lado. Entonces, mejor tenerlo ahí, relativizarlo, darle poca importancia. Cuando sea necesario mediáticamente cubrir alguna manifestación o lo que sea, lo damos, pero si no, pasamos por supuesto de ello, y sobre todo pasamos de su mensaje. Es decir, el trabajo de todos estos temas que comentaba la compañera son cosas que solamente podemos pensar que van a salir a través de los medios alternativos. Y
lo que decía antes José Manuel, de que el 15M se tome en serio esa fase, ese tema de participación directa, de protagonismo en los medios de comunicación, pero tomándolo como una exigencia, como un derecho ciudadano a reclamar. Pero no pensemos de que de estos medios de comunicación van a incorporar ese tipo de inquietudes. Sí, pues muy... Es que si copiamos a los sinvergüenzas que están gobernando en el mismo sistema y dejamos que hablen solamente quien a ellas le convenga, seguiremos igual. A eso es lo que quería decir. José Manuel. Pues muy de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera. La publicidad como sistema de financiación. Publicidad. Pues atizarle pues el sistema. Pues muy de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera, y mi pregunta va por ahí y tiene que ver con lo que han dicho del Club Bilderberg, que ya no es el gobierno en la sombra, es el pensamiento único del gobierno europeo, donde va el señor Cebrián y otras personas españolas que tienen empresas. Entonces la censura no es ya que España, es que esto viene ya de la Europa del euro. Entonces se trata de adocenar a la población y tener un pensamiento único, y eso se está haciendo de una manera muy sutil y uno no se entera. Entonces, a lo mejor hace unos años, 4 o 5, hablar del Club Bilderberg no quedaba bien, pero ahora me parece que hasta hay una periodista en Barcelona que cuando viene Sofía a Barcelona le preguntan ¿qué de Bilderberg? Dice no, de Barcelona, y esto es un vídeo muy corto donde se sabe. Entonces, no es el gobierno en la sombra, es la Europa del euro. Hay un señor alemán donde tiene un vídeo, él es un médico, donde está diciendo que lo que mejor se puede hacer es reivindicar el concepto de patria, porque esto es un piso alquilado. España es un piso alquilado. No somos España. Esto no es España. Esto es un grupo de empresas. No hay España ya. Y referente a la televisión que ha aumentado, va a aumentar más con el paro, porque el que no se suicida o está en el 15M está viendo la televisión. No, solamente sobre el Club Bilderberg, insisto, que me parece, no es un problema del euro, porque en el Club Bilderberg están desde muchos representantes del establishment americano, hay asiáticos, hay jeques árabes, es una cosa mucho más compleja, y que supongo que necesitaríamos hacer un monográfico del Club Bilderberg como para intentar discutir algo de eso, pero sacar alguna conclusión en este momento me parece que sería un poco caricaturesco, muy simplista lo que pudiéramos decir, ¿no? Bueno, desde hace varios meses, varios antiguos trabajadores de Público plantearon la posibilidad de crear una cooperativa que englobara tanto a trabajadores como a usuarios de este diario, para crear un nuevo medio de comunicación que estuviera en manos de sus propios trabajadores y de los propios usuarios, no en manos de una empresa que esté financiando el medio de comunicación. Sabemos que este tipo de iniciativas pues han funcionado en otros lugares, por ejemplo está el diario La Jornada en México o el periódico Taz en Berlín, y quería preguntaros qué futuro le veis a este tipo de iniciativas cooperativas, ya sea la que emprendan los trabajadores de Público o otro tipo de iniciativas similares de aquí al futuro. Gracias. Bueno, José Manuel antes comentó justamente del bombardeo que ha sufrido esta cooperativa de un grupo pequeño que no supera de los 20 redactores que tenía Público. Son los que habían decidido formar una cooperativa con esa intención, mientras el director está en otro proyecto, el exdirector Nacho Escolar está en otro proyecto que sale en septiembre, el diario.es, con la mayoría de los columnistas que tenía Público y que eran los que le daban el mayor tirón a Público.
Y hay otros proyectos más, hay 4 o 5 proyectos de gente relacionada con lo que era público para intentar rescatar a esos 80.000, 90.000 lectores que llegó a tener, intentar tener una plataforma que logre invitar de nuevo a esa gente a leer estos digitales. En todo caso, estamos hablando de digitales, La iniciativa es muy interesante, pero vamos a ver qué sucede. Esta de la cooperativa ya ha sido boicoteada y posiblemente hundida para siempre. Es decir, porque estos compañeros se presentaron a la subasta para recomprar ellos la cabecera de Público y poder seguir adelante con este proyecto, y a último momento, cuando se estaba haciendo la subasta, ellos había una sola oferta que era la de ellos, de 300 y pico mil euros, y aparece una empresa que ofrece 400 y pico mil y se lo lleva, y se llevó la cabecera, que son los que van a ver qué hacen ahora con Público. Y cuando se descubre quién es esa empresa que aparece sorpresivamente, es una empresa dedicada a temas inmobiliarios, en la cual el capital principal son los viejos dueños de Público. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica que la vieja empresa de Público, con su director y los capitales que tenía, han mandado al paro a un montón de trabajadores, tienen un montón de deudas pendientes, millonarias, y en los tribunales tendrán que lidiar sobre ese tema, pero la ley no les impide que esos mismos personajes, a través de otra empresa, compren la propia cabecera y empiecen de cero, como que no deben a nadie. Con lo cual, en tribunales seguirá el caso, pero ellos empiezan de cero, con capital fresco y punto. Con lo cual, eso es una demostración, no sé qué van a poder hacer estos compañeros, ese grupo que había hecho este intento de cooperativa, pero ahí se ve las patas cortas que tienen muchas veces estos proyectos, porque cualquiera con un poco de capital viene de afuera y te hace borrón a toda tu ilusión, a todo tu proyecto en el que estuvieron trabajando todo este tiempo. Es decir, no quiero decir con esto una visión pesimista que no se pueda hacer, pero que hay que contar que cualquiera de estos proyectos se enfrenta con los grandes. Hola, bueno, yo soy Pablo, soy periodista y economista también, y en paro, claro. Y os quería compartir un pequeño texto, muy pequeñito ya, de algo que escribí en clase en la Universidad de Periodismo. Se llama Cuando los niños muerdan a los perros. Sucedió en clase, en la universidad. El profesor trataba de hacernos reconocer cuando un hecho era noticiable y lo sintetizó con la siguiente frase: si un perro muerde a un niño, no es noticia. Si un niño muerde a un perro, eso es noticia. Sin quererlo, ese profesor acababa de aclararme mi futuro. Debí de entender mal la lección, pero a partir de entonces decidí que dedicaría mi pluma a contar las historias de todos aquellos que sufren en silencio el mordisco de los canes. Así tal vez se entienda mejor y contextualizado el día en que la noticia sea que los niños, cansados de aguantar en silencio, se han liado a mordiscos con los perros. Hola. Bueno, yo quiero hacer 2 agradecimientos y 2 peticiones. En primer lugar, el agradecimiento a los compañeros que han venido, que además tienen una trayectoria, los 3, de trabajo por una información democrática. Quiero aprovechar en ese agradecimiento, hacer una puntualización a algo que dijo un compañero. Es cierto que los medios de comunicación normalmente no le dan voz al 15M, pero sí que ha habido alguna excepción. Por ejemplo, el compañero Pedro Soler, que se marchó, sí que dedicó en un reportaje espacio a la voz del 15M, concretamente de economía en este caso. Y también, aunque quizás no sé si procede, pero me parece que sí, procede agradecer además a todos los que venís habitualmente, especialmente a las compañeras que dentro del grupo de economía hacen el esfuerzo cotidiano para que todos los domingos se realice esta actividad que ya cumple un año. Quiero darles un gran abrazo, un gran agradecimiento. Pero también
a todos, a ellas y a todos vosotros también, una petición, ¿no? O sea, una petición y otra a ellos. Empiezo por la de ellos. A ellos pedirles, yo sé que José Manuel hace un tiempo estaba en un emprendimiento de buscar precisamente generar algún medio vinculado, pues eso, que a los movimientos sociales, que permitiera que tuviéramos voz. Bueno, yo quiero pedirles a los dos, en este caso, que, no sé, en todo caso ahora puedes comentar lo que sea de ese proyecto, que no lo abandonéis, porque lo necesitamos, ya todo se ha puesto sobre la mesa aquí, y además que conectéis con los excelentes compañeros que en audiovisual y en otras actividades vinculadas al movimiento están trabajando con un gran esfuerzo. Aprovecho también para mandarles a ellos el agradecimiento, porque lo hacen francamente muy bien, y por lo tanto yo diría que sería muy bueno que estrechéis vínculos, que unos y otros os necesitáis. Y en la petición, que en realidad es un recordatorio para todos nosotros, es no olvidar que si queremos periodismo de calidad es necesario que haya televisión pública, que haya medios de comunicación públicos, y que para que eso ocurra es necesario también que combatamos el hecho de que se le regale el dinero a la banca para precisamente, digamos, o sea, quitárselo a los medios públicos, quitárselo a la educación, quitárselo a la sanidad para dárselo a la banca. Y por otra parte también que combatamos todos cosas como la reforma laboral que precarizan el trabajo y que hacen imposible que los periodistas puedan decir realmente lo que quieren en muchos casos, porque tienen que pensar antes de su trabajo. Nada más, gracias a todos. ¿Queréis terminar? Pues nada, terminamos. Nada, todo bien. ¿Os queréis despedir del público? Unas palabritas. Nada, bueno, lo que dijimos al principio, es un placer estar aquí, seguiremos estando aquí y en todas las otras actividades de tantos frentes que tiene abierto el 15M. Uno cuando sale también de las grandes ciudades descubre que el 15M no es un fenómeno de urbanitas. He tenido ahora una experiencia en Cantabria que conocí algo que los medios de comunicación han ocultado muy bien durante el último año y medio, de una movilización generada a partir de gente del 15M de Santander, de Torrelavega, que ha levantado prácticamente a toda la población cántabra, desde los pasiegos, desde la gente que está con sus 4 vacas hasta todos los urbanistas de la zona, porque Repsol y unas cuantas compañías de hidrocarburos americanas van a empezar a utilizar en esa zona y otras también en el País Vasco y alguna de Andalucía, una forma de explotación, de extracción del gas subterránea que está a 2.000, 3.000 y hasta 5.000 metros de profundidad, que se extrae de la pizarra, pero que implica una cosa mucho más agresiva aún que la tradicional extractiva del petróleo y del gas, porque penetra a una gran profundidad. Después se hacen canalizaciones horizontales y con pequeñas explosiones para hacer estallar dentro de las pizarras, de las piedras, las burbujas de gas que tienen contenidas, y por esos tubos hacen pasar cantidad de agua, cantidad de arena y elementos químicos para que penetren ahí y hacer ese efecto. Lo extraen, lo ponen en balsas y de ahí decantan todo el gas que van a utilizar. Pues esto es la ley de hidrocarburos del gobierno Zapatero del año 2010, que fue refrendada después por el gobierno cántabro y que ahora la implementa el gobierno PP, una conjunción perfecta de los partidos. Y como es una ley que parece que no es muy importante pedir informe de impacto ambiental, pues no se ha pedido, ni tampoco hay obligación de explicar los productos químicos que se utilizan. En Estados Unidos hay cantidad de pleitos judiciales por este tema. En Francia ha sido prohibido este tema que se llama fracking, que es fractura hidráulica. Está prohibido al ver lo contaminante que es, lo peligroso que es, porque acaba con el agua para el consumo humano, contamina las tierras, provoca explosiones por los minerales que están sacando de ahí. Es un proceso bastante peligroso,
Pero, repito, no es ahora que nos pongamos a discutir sobre el fracking aquí, pero que me pareció muy interesante. Creo que a veces perdemos las perspectivas de que el 15M no es Sol solamente, no es Retiro, no es Barcelona, no es algunas ciudades, sino de que el 15M está ahora muy presente en muchas realidades y en muchas problemáticas que antes la gente las vivía aisladamente y no sabía cómo coordinarse, cómo luchar. Pues hay estructuras que se están utilizando también para eso. Así que larga vida al 15M. Bueno, muchas gracias por esta invitación y a vuestra disposición siempre. Hay que defender los medios públicos, pero hay que ocuparlos, exigiendo el derecho de acceso. Y como no lo consigue el 15M, llevamos 30 años algunos pidiéndolo y no ha habido manera. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas y a vosotros. Me dicen los compañeros de Medio Ambiente que sobre el tema que estaba hablando Roberto hay un vídeo de una ponencia que organizaron ellos. Está en nuestro canal de Vimeo, en el de Economía, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, sabéis que todas las ponencias se graban y están colgadas en el canal de Vimeo de Economía, por si queréis pasársela a vuestros compañeros y compañeras que no han podido estar aquí. El próximo domingo vamos a continuar con los medios de comunicación. Desde otra perspectiva vamos a invitar a compañeros y compañeras de medios de comunicación un poco más pequeños, más alternativos, para que nos hablen de sus experiencias. Os invito de nuevo a todos y a todas a venir aquí. Será en principio a las 6 de la tarde. Si vienen más de 2 será a las 5, para no alargarnos, para que no se nos haga de noche. Y nada, que nos vemos en las plazas. Y muchas gracias otra vez.